Buenas tardes a todos, queridos jóvenes. Vamos a terminar hoy con el desarrollo del estudio experimental de movimientos de un cuerpo a través de un fluido viscoso. ¿Han tenido oportunidad de mirar los videos que están en el aula virtual? ¿Alguien ha mirado, ha intentado hacer algo? Nadita. ¿Qué pasó, joven? A ver, Yo sí, me digamos. di el tiempo, o sea, yo vi los Ajá, videos y me di el tiempo que tardaban en llegar a determinadas rayitas de la probeta. bien. O sea, usted primero consideró intervalos de longitud en la probeta. Claro, Cada cuántas marquitas de la probeta? cada 10, Cada 10 o sea, marquitas de la probeta. Bien, claro, entonces en usted, 250, 240, 230. bien. ¿Y cómo hacía para, cuéntenos, cómo hacía Ah, para medir el ah, tiempo de la bolillita en movimiento? Utilicé un editor de video Ajá, y fui el que viendo viene programa incorporado, por programa. perdón, el que viene incorporado con Windows, o usted tiene alguno No, busqué instalado. uno en internet y lo descargué. Ajá, ya ni se acuerda Y cómo se llama o se acuerda cómo Paco. no, la verdad que no me acuerdo. Bueno, bien, entonces usted con ese editor de video podía ir mirando cuadro por cuadro cada uno de los videos. Claro. ¿Y le Mm, salía el tiempo o usted tenía idea de cada cuántos, cada qué fracción de segundo pasaba un cuadro? no, sí me aparecía en el editor el tiempo. Ah, qué bueno. Así que ahí fui viendo cada cuánto, a qué tiempo era. Sobre todo utilicé el video para disminuir el error del Claro, tiempo. claro, claro. Y eso es lo único que pude llegar a hacer. Todavía Bueno, no hice ninguna gráfica. pero calculó las velocidades medias en cada intervalo, o sea, hizo el No, promedio. todavía no. Ah, bueno. ¿Algún otro joven hizo algo similar? Intentando, aunque sea con el celular, mirándolo al video por ahí, reproduciéndolo en cámara lenta, porque hay reproductores de video que lo pueden pasar a una velocidad más lenta. Y con cronómetro manual en mano pueden ir mirando la bolillita y ver cuándo la bolillita pasa determinadas marquitas. ¿Alguien hizo un trabajo similar? Aunque sea de manera rudimentaria, aunque sea de manera tentativa. ¿Alguien probó a hacer algo similar? Bueno, entonces está todo verde, verde, verde. Bueno, vamos a ver entonces qué aportes podemos hacer a para que continúen el desarrollo del trabajo. Les voy a pedir un segundito, en vista de que estamos verdes, voy a necesitar el apoyo de las diapositivas y no tenía previsto mostrarlas, entonces espérenme que abra el PPT, así vemos dónde estamos parados y de ahí seguimos charlando. Mientras tanto, para que no se genere un incómodo silencio, les voy contando. Estuve mirando todos los informes y la verdad estoy muy agradecido por el esfuerzo que han hecho por presentar lindos informes. Todos han hecho un esfuerzo notable por presentar lindos informes. Los felicito y les agradezco mucho, porque han puesto mucho empeño, han hecho lo mejor, algunos con más medios a disposición, otros con menos medios a disposición, pero se dieron maña, haciendo dibujitos a mano, haciendo cosas a mano y sacando fotos. Todos han hecho un esfuerzo grande por cumplir, y eso es invalorable, estimado joven. Más allá de la calificación que hay que poner desde el punto de vista estrictamente académico, en lo personal me gratifica mucho la respuesta tan interesante, tan linda, tan refrescante que he tenido de parte de ustedes. Es muy gratificante. La verdad, muchísimas gracias, joven. En lo puntual, he visto que algunos se han equivocado, muy poquitos,
se han equivocado con el tema de medir distancias en una fotografía. Otros han entendido bien que para medir una distancia en una fotografía hay que tener de referencia alguna longitud conocida que aparezca en la fotografía. Entonces se la mide a esa longitud en la foto, ahí se tiene una longitud aparente, un tamaño aparente, digamos, de esa longitud, y con eso se hace una suerte de calibración o una relación tipo regla de 3 de cómo son las longitudes medidas sobre la foto respecto de las longitudes reales. Y así se mide la longitud del hilo. Algunos se han salteado la etapa de hacer esa calibración de las longitudes medidas sobre la foto con longitudes reales. Pero todos han hecho un esfuerzo muy grande por explicar el experimento y por sacar resultados comunicables, ¿no? En el sentido de mostrar que a un sistema físico real se le podía aplicar un modelo teórico. ¿Sí? Todos han trabajado en eso y han trabajado bien a conciencia. Eso está muy bien. Ya les voy a ir devolviendo una versión del trabajo de ustedes con observaciones mías. Es decir, va a ser el mismo trabajo hecho por ustedes, pero con observaciones. Por ahí algún textito agregado sobre lo que ustedes han escrito, o por ahí con el Word se puede ir agregando notas al margen. Entonces, con agregado de notas, un poco de texto agregado en lo que ustedes han escrito, un poco de notas al margen, van a ir los comentarios señalando lo que creo que pueden mejorar, lo que deberían corregir, lo que estaría faltando, ¿sí? Sí, lo escucho. ¿Cuándo cree que tendrá su devolución? ¿Cómo, perdón? ¿Cuándo cree que tendrá su devolución de hacer que los informes, digo? No se aflijan por eso. Si yo me demoro en devolverles ya los informes con observaciones, no se aflijan porque no va a haber presión para que los vuelvan a entregar ya corregidos, ¿no? El tema es acá que no nos empachemos con tarea al final del cuatrimestre. Es decir, me gustaría, yo voy a tratar de devolverles lo antes posible, esto quiere decir en el curso de quizá este fin de semana, ¿sí? Ya los informes con las observaciones, para que ustedes puedan mirarlos y ver si pueden hacer las correcciones indicadas, si pueden agregar lo que hace falta agregar, y me lo mandan de nuevo, ¿sí? Pero todo esto, digamos, sin causar excesiva presión sobre el tiempo, sobre el escaso tiempo que ustedes van a tener para preparar otras evaluaciones, para preparar otros parciales que se nos vienen, ¿no? Entonces no se angustien por eso. Esto lo vamos a poder hacer tranquilos y sin, digamos, sin estrés. ¿Están de acuerdo? Sí, la idea es que ustedes tengan, más que nada que tengan de vuelta el material con el que ustedes han trabajado, que lo tengan de vuelta con indicaciones claras de cómo sería, desde el punto de vista de una persona que ya tiene experiencia en hacer el trabajo que ustedes están empezando a hacer, cómo sería lo que ustedes podrían mejorarle al trabajo, ¿sí? Para hacerlo más cercano a lo que es un informe científico técnico, ¿sí? Esa sería la visión con la que yo les voy a devolver las observaciones. Y por supuesto, desde el respeto, ¿sí? O sea, que aunque ustedes vean que por ahí hay muchas observaciones, espero que por favor no se sientan agredidos, sino que sientan que son críticas hechas desde el respeto para mejorar el trabajo de ustedes. No es otra cosa el objetivo que tenemos acá. Bueno, entonces estábamos con el tema del movimiento de un cuerpo a través de un fluido. Antes que empecemos a discutir cómo vamos a hacer la parte experimental, aunque ya hemos hecho algunos comentarios, ¿alguien tiene alguna pregunta así, pero critiquísima, que no entendió nada de lo que está pasando y necesita una recapitulación? Tipo, Dios mío, ¿qué hago yo acá?
Todos se sienten más o menos bien parados en este tema, es decir, estamos arrancando con algo que quizá no habían visto antes. Estamos ready, Bueno. profe. Bueno, entonces está claro, ¿no es cierto? Creo que el ejemplo que hemos visto de la caída de granizo ha tenido, digamos, el efecto de aclararnos que lo que produce un fluido sobre un cuerpo que se mueve es bastante importante, ¿no es cierto? Es decir, las fuerzas que actúan sobre los cuerpos que se mueven a través de fluidos pueden ser realmente muy importantes en cuanto al movimiento que va a terminar desarrollando ese cuerpo. De hecho, ustedes tienen otros ejemplos que ya lo han visto cotidianamente. Por ejemplo, ¿qué pasa con los parapentistas que despegan de la loma Bola? ¿Por qué no se estrolan contra el suelo, digamos? Dicho finamente. A ver, ¿alguien? ¿Han visto alguna vez los parapentistas volando? Sí, profe. Bueno, a ver, ¿se anima a contarnos cómo piensa usted por qué ese señor que viene desde el cielo no se estampa contra el suelo? Por el correcto uso del parapente. Muy buena. Muy buena respuesta. Y ahora bien, ahora dígame, desde el punto de vista de la física, ¿qué considera usted que es el buen uso del parapente? Es decir, ¿qué pasa entre el parapente, el aire? ¿Sí? A ver si me puede... La correcta aplicación de las teorías físicas con el parapente. Bueno, mate. ¿Ah? ¿Cómo? No, que el parapente que genera una resistencia opuesta a la masa de aire que está atravesando. A ver, No tengo la usted más dijo, mínima hay idea una cómo palabra, describirlo. ¿a qué se tiene que oponer la resistencia que genera el parapente? Está muy bueno eso que he dicho. ¿A qué se tiene que oponer la resistencia que genera el parapente? ¿Qué es lo que no queremos que pase? ¿Cuál es el enemigo para el La caída. La caída. ¿Y quién es el causante de la caída? La gravedad. La gravedad, sí señor. Entonces, el parapente tiene que hacer lo que dijo el joven Igovich, creo que fue usted, señor Igovich, que dijo que hay que hacer una resistencia contra algo. Sí, Elías, bueno. Bueno, esa resistencia justamente, tenemos que lograr que la interacción entre el fluido y el cuerpo que cae sea lo más grande posible, porque el fluido va a ejercer fuerzas que se oponen a la fuerza de gravedad, al peso. Entonces, la fuerza neta que actúa sobre el cuerpo que cae a través del fluido es menor que el peso. Y puede ser tanto menor que incluso se invierta el movimiento. Es decir, ya vimos en el caso del globo de aire caliente, ¿sí? O en el caso de un parapentista que justo agarra una corriente ascendente, las fuerzas que van verticales hacia arriba pueden ganarle a la fuerza y el parapentista puede ascender, ¿sí? ¿Han visto, se acuerdan la tormenta de granizo, que había corrientes de aire ascendentes? Sí. Bueno, a veces, sin ser tan violentas como las corrientes ascendentes que hay en una tormenta de granizo, en las proximidades de las montañas o en algún momento del día, el aire caliente, que es más liviano, tiende a ascender y el aire frío, por otro lado, baja. Entonces, cuando un parapentista viene volando, imaginemos que no está la tormenta, ¿no? Imaginemos que no está la tormenta, pero hay una corriente ascendente, el parapentista puede llegar al lugar donde está la corriente ascendente y entonces se pone a girar en círculos. Se pone a girar en círculos y mientras va girando, el vientito, la corriente ascendente lo va subiendo. Los parapentistas le llaman el ascensor a una corriente de aire que se forma en algún horario, creo que entre las 10 de la mañana y la 1
ahora en la temporada de vuelos con parapente, en algún lugar cercano a la Loma Bola se forma una corriente ascendente, entonces los parapentistas despegan y le apuntan al lugar donde normalmente se forma esa corriente que se llaman familiarmente el ascensor. Cuando sienten con su acelerómetro que la velocidad es ligeramente hacia arriba, entonces empiezan a girar en círculos, porque quiere decir que han encontrado el lugar donde el aire los está llevando hacia arriba. Entonces puede ser tan fuerte la interacción del cuerpo con el aire que se vence la fuerza peso y se obtiene una fuerza vertical hacia arriba. Y el parapentista puede llegar a alturas mayores que la altura de la cual despegó, ¿sí? Aprovechando corrientes de aire ascendente. Y cuando ya se aburre de dar vueltitas como carancho, se sale de la corriente ascendente y desciende en un descenso controlado, porque cambiando un poco la geometría del parapente, se cambia la interacción con el aire y la fuerza que el aire hace sobre el parapente disminuye un poco si quiere bajar más rápido o aumenta un poco si quiere bajar más lento y se puede aterrizar sin problema, ¿sí? Bueno, de las fuerzas que los fluidos hacen sobre los cuerpos, habíamos visto que estaba la fuerza de empuje o fuerza de flotación, buoyancy force, ¿sí? Que era una fuerza vertical hacia arriba igual a la masa de fluido que el cuerpo desaloja. O sea, es siempre la densidad del fluido por... ¿dónde está? Acá está, la densidad del fluido por la aceleración de la gravedad y por el volumen del cuerpo, ¿sí? Esa es la fuerza de empuje. Y eso permitía que un cuerpo flote en agua o que un globo de aire caliente pueda subir, mantenerse a altura constante o descender, regulando esa fuerza. Bueno, ahora, cuando estas fuerzas son llamadas las fuerzas hidrostáticas, porque o bien se dan con los cuerpos, tanto el cuerpo como el fluido están en reposo uno respecto del otro, pero también había otras fuerzas que venían del hecho del movimiento relativo, ¿sí? Cuando el cuerpo se mueve a través del fluido, o cuando el fluido se mueve sobre el cuerpo, que era más o menos lo mismo, ¿sí? Ahí habíamos visto que, bueno, según cómo era la relación de movimientos de la geometría del cuerpo y la velocidad con que se movía respecto al aire, las líneas de flujo, estas líneas en que nos podemos imaginar dividido el aire como en capas sucesivas, pueden dividirse suavemente alrededor del cuerpo y después volver a juntarse por detrás y no queda huella de que el cuerpo pasó, o puede ocurrir que se formen remolinos una vez que el cuerpo pasó, y entonces tenemos el régimen laminar, lo que se llama el régimen laminar, y el régimen turbulento de movimiento. Bueno, esto también vale si es que tenemos un fluido moviéndose a través de un tubo. El movimiento de ese fluido puede ser laminar, si es que el flujo se mueve como una sucesión de tubos imaginarios, donde una capa de fluido en forma de tubo se desliza sobre las otras, ¿sí? O se puede crear remolinos y turbulencia. Bueno, eso dependía básicamente de una propiedad, dependía mucho, sí, obviamente de las condiciones en que se está moviendo el fluido, el tamaño de la tubería o el tamaño del cuerpo, la velocidad con que se mueven uno con respecto al otro, pero también dependían de esta propiedad llamada viscosidad que tienen los fluidos, ¿no es cierto? Habíamos visto que el coeficiente de viscosidad es la proporcionalidad que hay entre las fuerzas tangenciales entre láminas sucesivas de flujo que se están moviendo, o fuerzas cortantes entre láminas de un flujo que se está moviendo, y la variación vertical o gradiente vertical de las velocidades de ese flujo, ¿sí? Ese es el coeficiente de viscosidad. Lo que no dijimos la clase pasada es que el coeficiente de viscosidad varía sensiblemente con la temperatura. Esto es porque el origen microscópico de la fuerza de viscosidad es la atracción entre las moléculas del fluido.
Si las moléculas tienen entre sí una fuerte interacción, se atraen con mucha fuerza, mover un cuerpo a través de ese fluido implica realizar trabajo, el cuerpo va a tener que realizar trabajo para romper esas fuerzas de atracción entre moléculas y abrirse paso a través del fluido. O si las moléculas del cuerpo tienen fuerte interacción entre sí, también la van a tener con las paredes del conducto por el cual se le está haciendo pasar al fluido. Entonces, por ejemplo, un fluido muy viscoso va a ser tal que la primera capa de fluido se va a pegar al fondo del canal o del tubo por donde se lo está llevando, y esa capa va a tener velocidad cero. Sobre esa capa va a deslizar la siguiente con bastante fuerza tangencial, porque se están atrayendo fuertemente las moléculas. Entonces, la capa que está inmóvil pegada al fondo del fluido la va a ir frenando a la capa que está más arriba, pero ya la capa que está más arriba se va a mover un poquito. La siguiente capa se va a mover sobre la primera, entonces respecto de la que está quieta ya se va a mover un poquito más rápido. Y así, a medida que vamos subiendo desde la pared o desde el fondo del canal hasta la superficie libre, la velocidad del fluido va aumentando, ¿sí? Bueno, si miramos desde el punto de vista de un cuerpo que se mueve, es el cuerpo el que tiene que hacer trabajo contra esas fuerzas de atracción que tienen las moléculas del fluido y tiene que ir rompiendo esos enlaces, se podría llamar intermoleculares, ¿no es cierto? Y eso le va a quitar, eso se hace a expensas de la energía cinética que tenía ese cuerpo, ¿sí? Bueno. Entonces, cuando mirábamos la caída de la bolillita en un medio muy viscoso, tiene que haber una fuerza muy importante, entre el fluido y el cuerpo, porque si la viscosidad es grande, quiere decir que las moléculas de ese fluido se están atrayendo fuertemente entre sí y le va a resultar muy difícil a un cuerpo abrirse paso a través de ese fluido para moverse. Entonces, aquí este video salió medio, lo que no me gusta de mostrarles este video es que salió horizontal, pero ahí se la ve a la bolillita. La señorita Ayelen ya hizo un intento de medir. ¿Cómo hizo Ayelen? Miró este video con un editor de video, de manera que podía ir mirando cuadro a cuadro. Entonces ella vio cuánto demora la bolillita en recorrer el espacio entre dos rayitas sucesivas, dos marcas sucesivas de esa probeta. ¿Qué nos faltaría saber para tener una idea de qué tipo de movimiento está haciendo la bolillita dentro del tubo? A ver, esa creo que fue la pregunta con la que terminamos la clase pasada. ¿Qué necesitaríamos medirle a la bolillita en movimiento para saber qué tipo de movimiento está realizando? ¿A la bolilla? Al movimiento de la bolillita. De la bolillita teníamos acá la información de cuál es su diámetro, ¿no? Porque ustedes pueden mirar acá la escala del tornillo micrométrico y sacar que es 2 milímetros y pico, ¿no es cierto? Entonces, podemos saber el diámetro de la bolillita. Lo que probablemente necesitaríamos saber es la densidad. Es la densidad. Pero podemos suponer que la bolillita es de acero, por la pinta. Entonces, podemos sacar de tabla el valor de la densidad del acero. Pero ¿qué necesitamos? ¿Qué necesitamos en cuanto al movimiento de la bolillita? ¿Qué necesitamos saber? Vamos, jóvenes. El fluido. No, el fluido es detergente concentrado. Eso, sabemos que, de ese fluido sabemos que es muy viscoso. Pero, ¿cómo? A ver, la idea es saber qué tipo de movimiento está realizando la bolillita. ¿Qué tipo de movimiento podría estar realizando la bolillita? A ver. ¿Qué tipo de movimiento puede estar realizando la bolillita que cae acá?
caída libre. Caída libre, dice usted, en un medio viscoso. No, no es Claro. caída libre. Acuérdense que caída libre significa que solo actúa la fuerza peso. Eso es caída libre. Y miren lo que pasó con el granizo cuando Bueno, dijimos que pero el granizo cae con caída libre. ¿A qué en otro velocidad ambiente. cae? ¿Ah? ¿Cómo? ¿Me repite, joven? ¿Cómo dijo? Perdone. No, que me refería a lo mismo, pero en otro ambiente, a través de otro medio. Entonces no es caída libre. Entonces, nos saquemos No, de la... perdón. Claro, saquemos el chip de caída libre de la cabeza. No es caída libre. Es un movimiento vertical, ¿sí? ¿Cómo va a ser, jóvenes? Empecemos. ¿Cómo va a ser la trayectoria? ¿Va a ser una espiral? ¿Va a ser una circunferencia? ¿Va a ser una elipse? ¿Qué tipo de trayectoria está describiendo? ¿Ah? Una línea recta. Una línea recta. Entonces empecemos a ponerle los nombres y los apellidos al movimiento. Es un movimiento rectilíneo, ¿sí? ¿Es un movimiento rectilíneo, sí o no? Sí. Sí, es un movimiento rectilíneo. Ahora la pregunta es, ¿cómo pueden ser los movimientos rectilíneos que ustedes han visto? ¿Uniforme o uniformemente variado? Muy bien, muy bien. ¿Cuándo un movimiento rectilíneo es uniforme? ¿Bajo qué condición? Cuando tienen la velocidad constante en todo su trayecto. Bueno, eso es la definición de movimiento rectilíneo uniforme. Ahora yo pregunto, ¿bajo qué condiciones ocurren los movimientos rectilíneos uniformes? Cuando está en equilibrio. ¿Y qué significa equilibrio? Que la suma de todas las fuerzas que Que actúan no sobre un tenga cuerpo es nula. aceleración. Exactamente, esas dos respuestas que se han superpuesto son exactamente equivalentes. Cuando la suma de fuerzas es cero o cuando hay equilibrio, este es un caso de equilibrio dinámico. Es decir, un cuerpo que se mueve con movimiento rectilíneo uniforme está en lo que se llama equilibrio dinámico, ¿sí? Porque la suma de fuerzas es cero, no hay aceleración. Tiene el módulo de la velocidad permanece, el módulo, la dirección y el sentido de la velocidad permanecen constantes. Entonces se está moviendo, pero sin acción de fuerzas. Entonces está en equilibrio dinámico, ¿sí? Ese podría ser un caso. El otro caso sería que sea un movimiento rectilíneo uniformemente variado. ¿Cuándo existe un movimiento rectilíneo uniformemente variado? Cuando un cuerpo no está en equilibrio. Cuando tiene una fuerza resultante. Exactamente, cuando hay una resultante de fuerzas no nulas, cuando hay una resultante neta, cuando hay una fuerza neta actuando sobre el cuerpo, ahí tendríamos un movimiento rectilíneo uniformemente variado, tendríamos aceleración, ¿sí? Entonces, ahí aplicamos segunda ley de Newton, suma de fuerza igual a masa por aceleración, y de ahí podemos deducir la ecuación que va a describir el movimiento, ¿sí? Bueno, entonces, lo primero que tenemos que determinar, jóvenes, es cómo se está moviendo la bolillita a través del fluido, es decir, con cuál de estos dos movimientos, con MRU o con MRV, ¿sí? Eso ya nos daría una enorme información, ¿sí? Saber con qué tipo de movimiento se está desplazando la bolillita. ¿Cómo podemos saber si es MRU o es MRV? ¿Qué caracteriza a uno? ¿Qué caracteriza a otro? Ya tenemos además el aporte que hizo la señorita Ayelén. Ella pensó en mirarle a la bolillita pasando por esta marquita, después pasando por esta marquita, después pasando por esta marquita, después pasando por esta marquita, mientras medía el tiempo. Entonces, ¿qué podemos hacer, estimadísimos jóvenes, para saber cómo es el movimiento? Entre Comparar los cuadro y tiempos. cuadro, ¿Sí? si recorre más la bolilla. Podríamos hacer un gráfico y ver si, o sea, si hay una relación lineal entre los puntos. ¿Y qué magnitudes Eso. representarían los ejes, señorita? El tiempo y la longitud recorrida, la distancia recorrida. Ajá, muy bien. Es una muy interesante herramienta la de hacer un gráfico de
cuánto demora la bolillita en recorrer este pedacito, después cuánto demora en recorrer este pedacito. Por decir, ¿no? Ustedes pueden elegir los intervalos que ustedes quieran, pero ya que está acá tan bien marcadito entre 250 y 230, entre 230 y 210, podemos sacar el tiempo de alguna manera, ya sea mirándola a la bolillita y con el cronómetro en la mano, ¿sí? Entonces, cuando la vemos a la bolillita pasar por esta marquita, lo prendemos al cronómetro. Cuando pasa por esta lo apagamos, ¿sí? Y anotamos. Después volvemos a arrancar el video en algún punto por acá. Lo vemos pasar por esta marquita, prendemos el cronómetro. Lo vemos pasar por esta marquita, apago el cronómetro, anotamos. ¿Y qué información puedo ir sacando intervalo por intervalo? Así, ¿qué pasa si yo sé cuánto es esta altura y mido cuánto tiempo se demora en recorrerla? ¿Qué magnitud física puedo calcular ahí? La velocidad Le falta el apellido a esa. media. Exactamente, la velocidad media. Porque cuando uno mide un intervalo de distancia y lo divide en el lapso de tiempo, lo que uno ha sacado es la velocidad media, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué va a pasar si yo mido la velocidad media en este intervalo, luego en este intervalo, luego en este intervalo? ¿Qué tiene que pasar si es MRU y qué tiene que pasar si es MRV? Si es MRU, van a ser igual los lapsos de tiempo, y si es MRV, van a ser diferentes. Muy bien, exactamente. Entonces, lo que nos decía la señorita Yelen es correctísimo, porque si yo miro la gráfica de las distancias recorridas en función del tiempo y me sale una recta, ¿qué tipo de movimiento es? Rectilíneo uniforme. Sí, señor. Y la pendiente de esa recta es nada más ni nada menos que la velocidad, el módulo de la velocidad. ¿Entienden? Entonces, si es la misma, intervalo por intervalo, va a ser una línea recta, porque todos los intervalos tienen que tener la misma pendiente. Entonces, va a ser una recta la representación gráfica de la distancia recorrida en función del tiempo. Esa sería una hermosa herramienta para determinar qué tipo de movimiento. Si en cambio los puntos no salen alineados, si la velocidad media en este intervalo es menor que en esta, es menor que en esta, y es menor que en esta, entonces quiere decir que el cuerpo va ganando velocidad. En otras palabras, está acelerado. O sea, va a haber una fuerza neta vertical hacia abajo, ¿sí? Entonces, todo eso nos va a dar una pista de si la suma de fuerzas sobre el cuerpo es cero o si la suma de fuerzas del cuerpo es distinta de cero. Que el cuerpo cae, no hay duda, ¿no es cierto? Que el cuerpo cae, no hay duda. Entonces, o cae con velocidad constante o cae con una velocidad que se va incrementando. ¿Está? ¿Hasta aquí todos están de acuerdo? Sí. Bien. Ahora, ¿para qué está esta foto, estimadísimos jóvenes? ¿Para qué está esta foto acá donde se comparan las divisiones de la probeta con las divisiones de una regla milimetral? Para saber las longitudes de las divisiones de la probeta. Claro, exactamente. Lo que la probeta nos da es un conjunto de divisiones igualmente espaciadas, ¿sí? Pero no están expresadas en unidad de longitud. Esto está marcando, como la probeta tiene una sección uniforme, esto nos está marcando volumen. Esto está marcando el volumen de líquido. Si yo lo lleno a la probeta hasta esta línea, voy a tener 210 centímetros cúbicos o 210 mililitros, ¿sí? Pero yo quiero usar la escala para medir longitudes. Y esas longitudes las quiero expresar en unidades en las que tradicionalmente expresamos longitudes, centímetros o milímetros. Entonces aquí se ha puesto esta regla para hacer una comparación. Y acá se ve que, por ejemplo, entre esta marca de 210 y esta que dice 250, hay una cantidad que yo puedo determinar de milímetros. Y ahí puedo sacar la relación, puedo sacar la constante de calibración, que me va a permitir convertir unidades arbitrarias de la probeta en milímetros. Entonces yo puedo saber cuántos milímetros representa este intervalo de marcas de la probeta. De esa manera puedo conocer en milímetros la longitud recorrida, y ya sea con el cronómetro manual o mirando con un editor de video cuadro por cuadro, como dijo la señorita, sacamos el tiempo que demora en recorrer cada intervalo.
y con eso representamos gráficamente. ¿Están de acuerdo? ¿Les parece bien? Sí. Sí, profe. Bien. Ahora veamos, perdón, no termina la clase ahora. ¿Qué les quería demostrar? Tenemos que ver qué pasa, cuáles son las fuerzas que actúan sobre un cuerpo que se mueve en un fluido, ¿sí? Ya una de esas fuerzas la sabemos, es la fuerza de empuje, pero nos falta saber cómo es la fuerza que tiene que ver con el movimiento recíproco de cuerpo y fluido. Entonces, quiero poner la pizarrita para que veamos, hagamos ese estudio. Esto es lo que no vimos y ustedes después lo pueden consultar en la bibliografía, ¿sí? Supongamos un cuerpo, voy a tratar que salga algo redondo. Bueno, más o menos. No lo empeoremos. Ahí está, satisfactoriamente redondo. Supongamos que este cuerpo está moviéndose verticalmente hacia abajo. O sea, sobre este cuerpo está actuando su fuerza peso. Y está sumergido en algún tipo de fluido, ¿sí? Está metido en un medio continuo, formado por moléculas que se atraen entre sí, se está metido en un fluido, ¿sí? Entonces, ¿qué fuerzas están actuando? Además del peso, ¿qué otras fuerzas está actuando acá? El empuje. El empuje, muy bien. Entonces, tenemos la fuerza que se llama, que se llama empuje. Lo voy a hacer con segmentitos si sale derechito. No va a ser tan grande. Supongamos que el empuje sea menor que el peso. Ahí está. Este es el empuje. Este es el empuje. Bueno. Resulta que, entonces, si supongamos que recién, a ver, voy a hacer una cosa. Vamos a suponer que la tengo a la bolillita. Corre la fuerza de empuje, ya la voy a hacer. Supongamos que yo la tengo a la bolillita suspendida, agarrada de alguna manera, por ejemplo, con una pincita. La tengo agarrada ahí, la tengo al ras de la superficie. De manera que la bolillita está sumergida, pero no está libre todavía de caer, ¿sí? Entonces, aquí está el empuje, lo voy a volver a hacer. Entonces, estamos con la bolillita, entienden el dibujito, ¿no? La bolillita está metida justito por debajo de la superficie del fluido, de manera que está totalmente sumergida en el fluido, ¿está? Pero todavía no está libre de moverse. En este momento están actuando la fuerza peso, la fuerza empuje y la fuerza con la que yo la estoy sosteniendo, que no la voy a poner. Supongamos que esta es la foto justísimamente en el instante en que acabo de soltar la pincita. O sea, todavía no hay movimiento, ¿sí? Todavía no se está moviendo la bolillita porque hace un nanosegundo que la he soltado a la bolillita. Entonces no hay movimiento, pero como la suma de fuerzas verticales, ¿sí? La suma de fuerzas a lo largo del eje vertical Y es, pongamos positivo hacia abajo, ¿sí? Entonces va a ser peso menos empuje. Es una fuerza neta. Ven claramente el peso es mayor que el empuje, ¿no es cierto? Entonces esto va a ser igual a masa por aceleración. Entonces aquí, un nanosegundo después que solté la bolillita, va a tener tendencia a acelerar hacia abajo. ¿Están de acuerdo? Jóvenes. Sí, profe. Bien, Sí, entonces, profe. entonces inmediatamente la bolillita va a querer empezar a moverse verticalmente hacia abajo.
Ahora resulta que cuando la bolillita empiece a moverse, ahí ya tiene que empezar a luchar, contra la atracción intermolecular de las moleculitas del medio. O sea, ahí, en cuanto empieza a moverse, interviene la fuerza que tiene que ver con el movimiento relativo respecto de la bolillita respecto del fluido. ¿Sí? Bueno, esa fuerza que se llama fuerza viscosa es una fuerza que es proporcional a la velocidad. O sea, va a ser alguna constante por la velocidad del cuerpo respecto del fluido. Esta B corta en cursiva viene de viscosa. Esta letra B corta es de velocidad. ¿Sí? Entonces, ¿por qué la fuerza viscosa va a ser proporcional a la velocidad? ¿Por qué razón puedo proponer yo que la fuerza viscosa es de tipo así proporcional a la velocidad? Bueno, porque mientras más rápido se quiera mover el cuerpo, más rápido se mueva el cuerpo, mayor va a ser la cantidad de moléculas de fluido que por unidad de tiempo va a tener que separar o empujar o hacer a un lado el cuerpo. ¿Están de acuerdo con eso? Imagínense ustedes metidos en un lugar lleno de gente, ¿sí? Si ustedes caminan despacito entre la gente, les pueden ir pidiendo permiso, 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 permiso. La gente se va separando, se va corriendo y ustedes pueden avanzar, pero avanzando lentamente. Entonces, la cantidad de personas por unidad de tiempo a las que le tienen que pedir permiso para pasar es un cierto número. Pero si ustedes quieren correr en un lugar lleno de gente, inmediatamente van a empezar a chocar con la gente, no se va a terminar de correr uno que ya están chocando con otro, ¿sí? Entonces, desde ese punto de vista, con ese razonamiento sencillo, uno se imagina que un cuerpo que se mueve más rápido a través de un medio lleno de particulitas va a interactuar con mayor cantidad de particulitas por unidad de tiempo cuanto más rápido se mueva. ¿Les parece razonable eso? Sí, profe. Es por lo menos razonable, ¿no es cierto? Así con esta imagen pictórica, tiene sentido pensar que la fuerza viscosa que actúa sobre el cuerpo va a ser tanto mayor cuanto más rápido se quiera o se mueva ese cuerpo. ¿Están de acuerdo? Bueno, cuando se introduce una fuerza de este tipo, va a ir pasando lo siguiente. Un instante después de que ya empieza a moverse el cuerpo, en algún puntito por acá abajo, yo creo que lo puedo... No lo puedo. Voy a tener que dibujar de nuevo el cuerpo. Bueno, perdón. Por acá, supongamos, todo un desafío. Ahí está. No salió tan mal. Ahí está de nuevo nuestro cuerpo. La fuerza peso va a seguir siendo la misma. ¿Está de acuerdo? Esa no cambió. La fuerza peso va a seguir siendo la misma y va a seguir actuando verticalmente hacia abajo. ¿Sí? Entonces ahí está la fuerza peso. ¿Qué va a pasar con el empuje, jóvenes? ¿Qué va a pasar con el empuje? Durante el trayecto. Sí, ¿qué va a pasar desde esta posición 1, donde la acabamos de largar a la bolillita, a esta posición 2, donde la bolillita ya se está moviendo? Va a disminuir. A ver, ¿por qué va a disminuir el empuje? Porque yo no dibujé las rayitas verdes. No depende de las densidades nomás, el empuje. ¿Qué va a pasar entonces con el empuje si solo depende de la densidad? Acuérdense cuánto vale el empuje. A ver, alguien dígame. ¿Cuánto vale el empuje? Alguien dígame. No me acuerdo. No. La verdad no. Ay, Dios, bueno, lo felicito por la sinceridad. Muy bien. Valía la Gracias. densidad. No hay por qué. Varía. Uy, no me escribe ahora en esta cosa. Espera un cachito. ¿Se me tarola?
Uy. Ah, ahí está. Va. Tenía un delay la pizarra. Bueno, va a valer la densidad del fluido o del líquido, le pongamos la L de líquido, ¿no? La densidad del fluido por el volumen del cuerpo. Ah, vamos a tener problema entre velocidad y volumen. No, bueno, esto se nota que es volumen. Voy a poner vol. Claro, vol. Voy a poner vol, ¿sí? Ahí está, vamos a poner puntito de producto. No salió un puntito, no importa, no vamos a poner nada. La densidad del cuerpo por el volumen, la densidad del líquido por el volumen del cuerpo, esto da cuánto fluido desaloja o hace a un lado el cuerpo, ¿sí? Y a esto lo tengo que multiplicar por la aceleración de la gravedad. Esto es la masa de fluido desalojado por el cuerpo, ¿sí? Esto es la masa de fluido desalojado por el cuerpo. La densidad del líquido por el volumen del cuerpo. Si lo multiplico por la aceleración de la gravedad, me da el módulo de la fuerza empuje. Entonces, ¿cuánto vale el empuje acá? Si el cuerpo está totalmente sumergido, voy a trazar la línea del nivel del fluido un poquito más arriba. No, más arriba. Por ahí. Ahí está el cuerpo, totalmente sumergido. Entonces, ¿cuánto vale el empuje acá y cuánto vale el empuje acá? Lo mismo. Lo mismo. Lo mismo. Muy bien, no cambió la fuerza de empuje. Uy. No aprendo. Bueno, la fuerza de empuje, ahí está. Va a ser igualita a la de arriba, ¿sí? Entonces está el mismo empuje, no cambió. Pero ahora apareció un ingrediente nuevo en la receta, joven. ¿Qué apareció? ¿Qué apareció? La fuerza de viscosidad. La fuerza viscosa, sí señor, la fuerza viscosa. Como el cuerpo recién ha empezado a moverse, podemos suponer que la velocidad que está llevando la bolillita aquí a unos pocos milímetros por debajo de la superficie, o a pocos centímetros por debajo de la superficie, todavía va a ser una velocidad chiquita. Entonces la fuerza viscosa, como es proporcional a la velocidad, también va a ser medio timidona al principio, ¿no? Entonces podemos poner acá una fuerza viscosa chiquita. Ahí está la fuerza viscosa. F con B minúscula. Ahí está. ¿Comprendido, jóvenes? Bueno, entonces, ¿cómo sería la sumatoria de fuerzas acá? ¿Cómo sería la sumatoria de fuerzas acá? La fuerza del empuje más la fuerza de la viscosidad menos el peso. Bueno, estábamos poniendo el peso positivo. Ah, bueno, entonces al revés. Bien, entonces sigamos manteniendo el peso positivo. Entonces, como dijo el juego, peso menos. Ahora podemos poner en un factor, en un único término, el empuje más la fuerza viscosa. ¿Sí? O sea, lo que está entre paréntesis es la fuerza neta vertical hacia arriba. Y el peso es la fuerza vertical hacia abajo. Y esto, suponemos que todavía la combinación de fuerza viscosa y empuje, si están más o menos a escala los dibujitos, la fuerza viscosa más el empuje todavía no le ganan al peso. Entonces el peso gana y seguimos teniendo una más aceleración vertical hacia abajo. ¿Sí? Ahora, ¿cómo será la aceleración? Le pongamos un subíndice 2 a esta aceleración, porque corresponde a este instante 2, donde ya el cuerpo tiene una cierta velocidad, ¿sí? A diferencia de este instante 1, donde hay tendencia al movimiento, pero todavía no hay movimiento, entonces acá le pongamos una aceleración 1. ¿Cómo es la aceleración 2 comparada con la aceleración 1? ¿Cómo les parece que tiene que ser la aceleración 2 comparada con la aceleración 1? Es menor. Es menor. ¿Están todos de acuerdo que va a ser menor?
Sí, Sí, ¿no es cierto? Y es claro, porque Sí. aquí, en la situación 1, en el instante inicial, solo le estamos restando el empuje. Mientras que acá en la situación 2 le estamos restando el mismo empuje más un cachito más, que es la fuerza viscosa que recién empezó a manifestarse. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, claramente la aceleración 2 va a ser menor que la aceleración 1. Entonces, la aceleración va a ir disminuyendo a medida que el cuerpito se va sumergiendo cada vez más en el fluido. Entonces, destaquemos esa situación y pongamos claramente que A sub 2 es menor que A sub 1. Entonces, ¿cómo sigue esto? ¿Qué va a pasar un poquito más abajo? O un poco más abajo, digamos. ¿Qué puede llegar a pasar en un instante 3? Con la tendencia esta en donde la aceleración va disminuyendo a medida que el cuerpo se va metiendo en el fluido. ¿Qué cosa sorprendente puede llegar a pasar? Que siga disminuyendo la aceleración. Pero ¿hasta cuándo puede disminuir la aceleración? Hasta que sea cero. Hasta que sea cero. ¿Y cuándo va a ser cero la aceleración? Chachán, chachán. ¿Cuándo va a ser cero la aceleración? Qué feo. Cuando el empuje más la fuerza de la viscosidad sean igual al peso. Perfecto. ¿Qué quiere que le diga? Perfecto. Sí, señor, eso va a pasar. En algún momento va a ser este instante, la combinación de empuje más fuerza viscosa puede igualar a la fuerza peso, y a partir de ese instante, esto era el peso, salió así nomás, que va a ser, pongamos el empuje, que tiene que ser igual al de antes, ¿sí? Uy, son 3 palitos, ¿por qué no los puedo hacer bien? Y la fuerza viscosa. Entonces, supongamos que ahora la suma de fuerza viscosa más empuje igualan al peso. Entonces, aquí en este instante 3, no, con azul. Suma de fuerzas igual al peso menos fuerza viscosa más empuje igual a 0. Entonces, A sub 3 es igual a 0. Y de aquí para abajo, ¿qué va a pasar con el cuerpo? Se va a mover con velocidad constante. Correcto. Se va a mover a partir de este momento, el cuerpo se mueve con movimiento líneo uniforme. De aquí para abajo ya el cuerpo va a desarrollar un movimiento rectilíneo uniforme. ¿Entienden? Sí. Bien. Eso es lo que pasa con el granizo, ¿sí? El granizo arranca acelerado allá arriba a 7000 metros, ¿sí? Pero cuando recorre ya una cierta distancia, la combinación de empuje y fuerza viscosa igualan al peso, y a partir de ahí ya va a caer con una velocidad constante, que va a ser muchísimo, pero muchísimo menor que los 1300 kilómetros por hora que nos salió en el cálculo anterior, ¿sí? Entonces, si llega granizo al piso con cierta velocidad importante, causa daño, pero no nos mata, porque la velocidad con la que llega a la superficie es muchísimo, pero muchísimo menor que la velocidad con la que llegaría si el movimiento fuera de caída libre. Entonces ahora también tenemos una interpretación de lo que le puede estar pasando a nuestra bolillita. ¿Y cómo sería en nuestra bolillita
tirada en el tubo de detergente, ¿sí? Supongamos, estas son las paredes del tubo, ¿no? Acá pongamos el nivel del líquido. Entonces tenemos nuestra bolillita desplazándose, la del video, ¿no? Ya la bolillita de acero metida en el video. Tenemos esta bolillita que se está desplazando dentro del tubo. Y por supuesto pensemos que el tubo tiene su graduación. Entonces hagamos una serie de marquitas. No voy a hacer muchas, pero hagamos algunas. Qué desastre. Ahí. Bueno, esas son las divisiones que tiene la probeta. Sean piadosos. Bueno, entonces tenemos nuestra bolillita. ¿Cómo sería en el intervalito inicial, cuando empieza a moverse la bolillita, en esta pequeña distancia vertical, desde el momento en que se la suelta dentro del fluido y empieza a moverse? ¿Cómo se imaginan que va a ser la velocidad ahí en el intervalito inicial? No, esto era velocidad, ¿no? Era con B corta. Era con B corta minúscula, pero así. De imprenta. Y esto tiempo, no pongamos el tiempo, pongamos coordenada I. O sea, midiendo I desde la superficie del fluido, ahí. Uf. Ahí tenemos nuestra coordenada I que arranca en 0. ¿Cómo les parece? Consideramos que es una pequeña distancia chiquita delta de I. ¿Qué va a pasar en esa velocidad delta de I? En esa distancia delta de I. Va a tener una velocidad instantánea. Porque el tiempo es instantáneo, si delta de I. Bueno, va a tener una velocidad instantánea acá. Pero ¿cómo va a ir siendo esa velocidad instantánea? A ver, ¿quién se anima a tirar un...? ¿Cómo tendría que empezar esta curvita? O curvita, o rectita, o lo que fuera. Aumentando la velocidad. Aumentando la velocidad. Bien, tiene que arrancar aumentando la velocidad. Ahora, aumenta la velocidad, pero con una aceleración decreciente, ¿no es cierto? La velocidad puede aumentar de 3 maneras. Con una pendiente así. ¿Esto qué quiere decir si esto es velocidad? Digamos, si el movimiento es uniformemente acelerado, ¿cómo va a ir aumentando la velocidad con la distancia? Y así. Linealmente. No, la distancia. La velocidad igual... Si yo acá grafico en función de tiempo, sí, esto va a ser aceleración constante, pero si grafico en función de la distancia, como quiero hacer acá, no, pensemos. A cierta profundidad, digamos, si miramos el dibujo de arriba, a cierta profundidad, dentro del tubo, acuérdense, acá está la superficie libre del líquido, ¿no es cierto? Entonces esto va cayendo y en algún punto
ocurre esto, la aceleración se hace cero. Entonces, a cierta profundidad, ¿cómo tiene que ser la velocidad acá en este gráfico? ¿Qué tengo que graficar? ¿Ah? ¿Constante? Claro, en algún momento la velocidad se tiene que hacer constante, ¿no es cierto? En algún momento la velocidad se va a hacer constante. Bueno, pero qué salame. Esto. En algún momento la velocidad se va a hacer constante. ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo que acabamos de razonar aquí arriba. Como la fuerza viscosa va creciendo mientras va aumentando la velocidad, en algún momento esta suma se hace cero. ¿Sí? Entonces, a partir de ahí, velocidad constante. Entonces, esta será una cierta profundidad característica, ¿no es cierto?, para nuestro sistema. Esta será una profundidad dentro del tubo, y le podríamos llamar I crítica, a partir de la cual la bolillita ya se mueve con velocidad constante. Pero ¿cómo tiene que ser acá, en este pequeño intervalo, o en la profundidad, digamos, antes de que llegue al valor I crítico? ¿Cómo tiene que ser la velocidad? Una curva. Una curva, pero ¿cómo? Con la pancita hacia arriba. No me acuerdo cómo se decía. Cómo estaba ahí. Ya lo veo haciendo un parcial de cálculo. La función f de x tiene pancita hacia arriba. ¿Cómo se llama? Tiene, ¿cómo? Cóncava. La pancita hacia arriba. La pancita hacia arriba. Entonces, ¿cómo es la concavidad de la curva? No, a ver. Es cóncava, creo. Sí, cóncava, pero ¿hacia dónde? Ah, hacia abajo. Cóncava hacia abajo. Sí, señor. Esto va a ser la bolillita. ¿Por qué cóncava hacia abajo? Y bueno, porque la velocidad crece al principio, pero va siendo cada vez menor. El incremento de velocidad con la profundidad va siendo cada vez menor porque la fuerza viscosa se va haciendo cada vez más grande. Entonces, el incremento de velocidad a medida que aumenta la profundidad va siendo cada vez menor hasta que aquí el incremento se hace cero y la velocidad se mantiene constante. ¿Sí? Ese sería el perfil que tendría que tener la velocidad del cuerpo cayendo en el tubito. Ahora, si ustedes miran el video y les sale que la velocidad arranca constante ya desde el primer intervalo, o sea, si sacan la velocidad media entre las dos primeras marcas grandes del tubo y ya les sale constante, es porque este I sub C es muy chiquitito. Aquí está ya el I sub C. Después de un pequeño delta de I, ya se alcanzó la velocidad esta. Esta se llama velocidad crítica o velocidad de régimen. No, no es récord. No es esa récord. Esta se llama, esta velocidad que alcanza la bolillita cuando ya la suma de fuerzas es cero, se llama velocidad crítica, V sub C, o velocidad de régimen también. ¿Sí? V sub C. Bien. Un señor de apellido Stokes, así se escribe Stokes. Un señor de apellido Stokes encontró que para una esfera de diámetro D, este le vamos a llamar diámetro, si le llamemos diámetro D minúscula, ¿sí? Hecho de un material que tiene una densidad ρ sub E. Por el principio de no originalidad de los nombres de la ciencia, la densidad de la bolillita se tiene que llamar ρ sub, de la esferita se tiene que llamar ρ sub E, ¿no es cierto? Entonces, para una bolillita de esas características,
y moviéndose en un fluido de viscosidad eta, acá nos olvidamos de caracterizar el fluido que llena este tubo tiene una viscosidad eta, ¿sí? Salió linda la eta, qué raro. Bueno, la velocidad crítica o de régimen vale esperen que estoy macheteando. Vale. No. Esperen que chico. Sí, está bien. 12 pi. Ceci, vos fíjate si estoy haciendo macana por eta por el diámetro de la bolillita. No, perdonen, esto no es la velocidad crítica. Oh. Esta es la fuerza viscosa. 2/9. ¿Ah? 2/9. Con eso lo vas a sacar. 2/9 radio. Es que quiero poner el diámetro. Ah, bueno, ya te lo sabes. Quiero poner la fuerza viscosa, perdonen chicos, esto lo que está actuando sobre la bolillita es la fuerza viscosa. Vale, 12 veces pi por el coeficiente de viscosidad, por el diámetro de la bolillita y por la velocidad, ¿sí? Y por la velocidad crítica. Esta es la fuerza viscosa en el momento en el que se alcanza el valor crítico. Bueno, entonces ahora con esto vamos a ir a la ecuación de la situación en que la suma de fuerza es 0, aquí, y vamos a escribir una relación a ver qué pasa. No me acuerdo qué quería sacar. Ah, sí, probablemente... no sé para qué quería sacar eso. A ver, me perdí un poco. ¿Qué queríamos? Ah, queríamos mostrar... No, bueno, esto ya vimos que esto va a pasar así, ¿no es cierto? Y que la velocidad se va a mover así. Ah, bueno, hagamos las ecuaciones. Entonces pongamos la suma de fuerzas igual. ¿Cómo podemos escribir la fuerza peso haciendo intervenir la densidad de la bolillita? ¿Cómo podemos hacer? Esto nos va a convenir porque si interviene la densidad acá, en el empuje también intervienen las densidades, en la fuerza viscosa también podemos intervenir las densidades, entonces nos conviene. ¿Cómo puedo poner el peso haciendo intervenir la densidad de la esferita? En vez de poner masa, o sea, expresar la masa como volumen por densidad. Muy bien. Entonces ponemos, el peso va a ser el volumen de la esferita por la densidad de la esferita. Esto es la masa, ¿sí? Por la aceleración de la gravedad. Esto es el módulo de la fuerza peso, ¿sí? Porque esto es la masa de la esferita. ¿Está claro, jóvenes? Gracias por ese ruidito, lo tomo como un sí. Bueno, entonces a esto le tenemos que restar el empuje. ¿Cómo se escribía el empuje? Chicos, La densidad del líquido Bien, por el volumen bien. ¿Qué volumen? por la aceleración de la gravedad. ¿Qué volumen? De la esferita. Correcto, por el volumen de la esferita, ¿sí? Pero por la densidad del líquido, ¿sí? Y por la aceleración de la gravedad, más
la fuerza viscosa. La pongamos a FB nomás porque para que no se me arme un lío ahí. Fuerza viscosa, ¿sí? Y esto era igual a 0, porque lo estamos escribiendo en el momento en el que se alcanzó la velocidad crítica. ¿Está? Bueno, entonces fíjense, si yo saco acá un factor común de volumen de la esferita por aceleración de la gravedad, factor común de qué queda. Estoy sacando factor común entre estos dos términos. Sería por la densidad de la esferita menos la densidad del líquido. Muy bien. Y a la fuerza viscosa, que nos va a quedar negativa porque cuando saquemos este paréntesis nos queda negativa, la mandamos al otro miembro. ¿Sí? Entonces voy a sacar este signo igual, y esto tiene que igualar a fuerza viscosa. Uy. ¿Está? ¿Han comprendido cómo hemos pasado de aquí a aquí? Sí, profe. Muy bien. Entonces, ¿cómo se escribe el volumen de una esfera en función de su diámetro? Yo de la bolillita, ustedes han visto, tenemos una foto de un tornillo micrométrico midiendo el diámetro. ¿Cuánto vale el volumen de la esfera en función del diámetro? Ustedes saben en los libros cómo figura el volumen de una esfera. ¿Cómo figuran los libros el volumen de una esfera? ¿Qué ecuación para el volumen de la esfera tienen a la cual? ¿Cómo? ¿Era 3/4 de pi por radio al cubo? No, 3/4 es la Cuatro potencia de tercios. pi. 4 tercios de pi por radio al cuadrado, ¿no es? Pi por radio no, exactamente. al cubo. 4 tercios de pi por el radio al cubo. ¿Pero qué es el radio? Es diámetro sobre 2, ¿no es cierto? Entonces, si ustedes ponen 4 tercios de pi por radio sobre 2 al cubo, ¿qué les queda? Diámetro al cubo sobre 8. Diámetro al cubo sobre 8. ¿Qué podemos hacer acá? Una simplificación, ¿no es cierto? Entre el 4 y el 8. Esto va a quedar 1 y esto va a quedar 2. Uy. Entonces, cuando multiplicamos el 2 por el 3, esto nos va a quedar pi por diámetro al cubo sobre 6. Ese es el volumen de la esferita en función del diámetro. Porque cuando uno quiere medir las dimensiones de una esferita, uno mide el diámetro. ¿Están de acuerdo con eso? Estos son cálculos auxiliares. Cálculos auxiliares. ¿Sí? Bueno, entonces, el volumen de la esferita es pi por diámetro al cubo sobre 6 por la aceleración de la gravedad por la densidad de la esferita menos la densidad del líquido. Y esto es igual a, ahora sí, busquemos cuánto valía la velocidad, la fuerza viscosa en el momento en que se alcanzó la velocidad crítica. Vale. Ufa. Pi, esperen que no veo, por eta, ya, salió con chichón, eta, por el diámetro
de la bolillita y por la velocidad crítica. Bueno, acá fíjense, se puede simplificar pi con pi. ¿Está? Entonces puedo simplificar pi con pi. ¿Qué más puedo simplificar? Puedo simplificar diámetro al cubo con diámetro, ¿sí? Entonces acá me va a quedar diámetro al cuadrado. Y acá se va diámetro. Bien. Y entonces, aquí nos queda una ecuación que nos está vinculando magnitudes que uno, no me gusta que quede 24, no, 20, 32, tendría que dar 18. Algo no está bien. Esperen un cachito. Quiero, la ecuación, yo creo que ya sé dónde metí la pata. La ecuación que figura en todos los libros de la fuerza de Stokes es 6pi por eta por r por b. ¿Sí? Si yo pongo 2 veces r para poner el diámetro, tengo un factor 2, ¿no es cierto? Eso hace que tenga que poner 12, ¿no es cierto? ¿Está bien eso? O sea, en los libros, la fuerza viscosa dice 6pi por eta por r, radio de la bolillita, y por la velocidad crítica. Si yo en vez de radio pongo diámetro, eso es poner 2r, ¿no es cierto? No, tiene que poner 6 sobre 2, creo. Porque radio igual a diámetro está sobre 2. bien. Tiene razón, joven. Es 6 sobre 2, porque estoy multiplicando por 2 acá para poner el diámetro, entonces tengo que dividir por 2. Claro, yo multipliqué por... Claro, ahí está. Muchas gracias. Entonces, esto es 13. Es 3, digo. Esto es 3. Acá tenemos un error. Bien. Es 3pi. Bien, ahora sí me gustó un poquito más. Creo. Entonces, donde dice 12, tenemos que poner 3. Ahí está. 3. Ofa. Bien. Entonces, fíjense, me queda una relación entre magnitudes que de alguna manera puedo conocer o medir. Por ejemplo, la velocidad crítica la podemos medir con la técnica que acabamos de decir, ¿no es cierto? Ir midiendo las velocidades medias en los intervalos de la probeta. ¿Y qué va a pasar? Nosotros vamos midiendo las velocidades medias, entonces si medimos las velocidades medias en función de la altura h, pero tomamos valores discretos, ¿no? No tenemos valores, no podemos sacar una función continua como el dibujo como el dibujo que está acá al costado. Si nosotros vamos midiendo la velocidad media en función de h, en función de i, no es eso. Es la velocidad media, ¿cierto? Velocidad media. En función de la profundidad i sobre el tubo, nos pueden ir saliendo cosas así. Que al principio la velocidad media aumenta, pero después se plancha, ¿no es cierto? Que es cuando se alcanza la B crítica. Entonces, yo puedo conocer B crítica haciendo una gráfica de la velocidad media en función de la distancia recorrida dentro de la probeta. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Esta sería la B crítica. No es esa B crítica. Es esta B crítica. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Midiendo las velocidades medias en función de la coordenada i, de la altura que está la bolillita dentro de la probeta, cuando se alcanza una meseta, esa va a ser el valor crítico, la velocidad crítica. Entonces a B crítica se la puede medir.
A B crítica se la puede medir. Al diámetro de la bolita se lo puede medir, ¿sí? Acá está el diámetro al cuadrado, ¿sí? Entonces, a ver, saquemos el limpio que me quedó acá. Se me acabó la hoja, ya no puedo ir más abajo, pero da para que escribamos aquí. Que voy a pasar el 3 para allá y me va a quedar que el diámetro de la bolillita al cuadrado por G, por la diferencia de las densidades. Dividido, paso 3 por 6 es 18. Esto queda un 18avo. Esto es igual a la viscosidad por la velocidad crítica, ¿sí? Entonces, si yo a la densidad de la bolillita, la densidad de la esferita, la puedo sacar de tabla, suponiendo que es a 0, ¿sí? Entonces esto lo sé. A la densidad del detergente, se la podría medir. Se las pasé, Horacio, esas cosas. Ah, la tenemos a la densidad del detergente, está medida, la densidad del líquido. Entonces esto también está medido, ¿sí? Entonces tenemos medido el diámetro, tenemos la aceleración de la gravedad es dato, ¿sí? Entonces, ¿qué no conocemos? ¿Qué cosa recuadrada en rojo que está ahí en la hoja que está escribiendo el profesor, no conocemos? La viscosidad. El coeficiente de viscosidad del fluido, del líquido, ¿sí? Entonces esto podría convertirse en un método para medir viscosidad. Yo puedo tomar un tubo lleno de un fluido, tiene que ser transparente porque necesito verla a la bolillita, ¿no es cierto? Para medirle la velocidad media, necesito verla a la bolillita. Entonces, si yo paso la velocidad crítica al otro miembro, ¿sí? Me queda una ecuación que me da el valor del coeficiente de viscosidad en función de otras magnitudes que yo puedo medir. El truco estaría en que el fluido tiene que ser transparente para que yo pueda, en una probeta graduada, medir las velocidades medias en los intervalos, hacer una grafiquita similar a esta, de las velocidades medias en función de la profundidad, digamos, ¿sí? Y ver cuándo se alcanza la velocidad crítica. Y si yo ya ubico dónde se alcanza la velocidad crítica, para medir la mejora de la velocidad crítica, lo que puedo hacer es después volver a tirar la bolillita o tirar otra bolillita igual y no medir el tiempo que va recorriendo intervalo por intervalo, sino que cuando la bolillita llegue a esta profundidad y crítica, recién ahí prendo el cronómetro y mido todo este tiempo hasta que llega cerca del fondo ya de la bolillita, de la probética, ¿sí? De esa manera mido con un poco más de precisión la velocidad, ¿entienden? O sea, ya no me importa esta parte del movimiento. Ya no me importa esta parte del movimiento. Si yo he determinado que la velocidad crítica se alcanza a partir de acá, a mí lo que me interesa es el valor de velocidad crítica. Entonces, para medirlo con menor error relativo, tomo un intervalo de I más grande, ¿sí? Tomo este intervalo de I que es más grande. Entonces, la velocidad crítica va a ser esta distancia I dividido el tiempo que demora en recorrerla. ¿Está? Entonces, tanto este intervalo I como el tiempo que va a demorar en recorrerla van a ser un poco más grandes y el error relativo cuando yo calcule B crítica, cuando calcule B crítica igual a delta de I, no es delta de I, le voy a poner, qué sé yo, I final menos I crítica. Esto es I final. I final. Igual a I final
menos I crítica sobre el tiempo que medí, el momento, bueno, sobre el tiempo, ¿sí? El tiempo que demora en recorrerlo. Si esta distancia es grande, un poco más grande, y este tiempo un poco más grande, el error relativo de la velocidad crítica va a salir un poquito menor, ¿sí? Y si yo estoy buscando con esto medir el coeficiente de viscosidad, me conviene tener los menores errores posibles. ¿Están de acuerdo, jóvenes? Entonces, Sí, profe. el objetivo no es medir la viscosidad. El objetivo de esta práctica no es medir la viscosidad. Pero fíjense que en la guía hay una pregunta que dice si se podría sugerir una manera de medir la viscosidad a partir de la descripción del movimiento del cuerpo a través del fluido, ¿sí? Nosotros nos damos por satisfechos con esta descripción de la dinámica de la bolillita dentro del fluido, desde un instante inicial en donde no hay movimiento todavía, pero hay tendencia al movimiento, y ese movimiento va a ser vertical hacia abajo. Entonces tenemos una aceleración inicial que va a ser dada por el peso menos el empuje, luego va a pasar por algunos estadios intermedios donde la aceleración va a ir disminuyendo progresivamente por el incremento de la fuerza viscosa, hasta que se alcanza un momento en donde la fuerza viscosa más el empuje compensan al peso, y a partir de ahí se alcanza el estado de régimen, el movimiento de régimen, donde el movimiento es rectilíneo uniforme. Ese sería el comportamiento. Así nos debería dar la gráfica, bueno, algo así nos debería salir la velocidad. Quizá este intervalo, les insisto, quizá este intervalo salga muy chiquitito. Esta parte sea muy chiquitita, es más, quizá ni se llegue a ver un movimiento variado, quizás ya le salga constante desde el comienzo. ¿Por qué? Porque la viscosidad de este fluido es muy grande. Entonces, el lapso que le toma a la bolita alcanzar la velocidad de régimen es muy cortito. Entonces hace una cosa así, y ahí ya está en velocidad de régimen, ¿sí? Entonces no hay problema si ustedes cuando saquen las velocidades medias a partir de los videos, les salga como que ya de entrada es velocidad constante. No hay problema. Eso puede pasar por la alta viscosidad que tiene el fluido, ¿sí? Bueno, entonces usando la ecuación de Stokes y haciendo la condición en que la suma de fuerzas es 0, se puede encontrar una ecuación donde, bueno, hay que despejarlo a B de crítica, si hay que pasarlo dividiendo al otro miembro. Se puede encontrar una ecuación que permite calcular el coeficiente de viscosidad del fluido a partir de este método, ¿sí? Lo que hay que estar seguros es que tengamos suficiente profundidad de probeta para que la bolillita llegue a la velocidad crítica y desarrolle su movimiento rectilíneo uniforme durante un intervalo razonable de tiempo, ¿sí? Bueno, ¿han comprendido, jóvenes? Sí, profe. Bueno, Sí, profe. entonces Pregunta. los invito a que con paciencia empiecen a sacar de los videos, tienen dos videos, uno hecho para una bolillita de un diámetro y otro para una bolillita de un diámetro ligeramente diferente, ¿sí? Lo que nosotros sabemos es que el fluido es el mismo, o sea que la densidad y el coeficiente de viscosidad del fluido van a ser los mismos. Lo que queremos ver es cómo influye el diámetro de la bolillita en esto de alcanzar la velocidad de régimen, ¿sí? ¿Qué pasa? ¿Cuándo va a alcanzar la velocidad de régimen si la bolillita es muy chiquitita? ¿Y cuándo va a alcanzar la velocidad de régimen si la bolillita es muy grande? Tratándose del mismo material, o sea que la densidad de la esferita es la misma, ¿no? Para los dos videos, la densidad de la esferita es la misma. Entonces lo que queremos es que básicamente hagan las gráficas de velocidad media en función de la profundidad en la probeta, o de la altura I, como quieran llamarle, ¿sí? Para los casos de las dos bolillitas. Y después sugieran si se puede usar o no como método para medir viscosidades, y qué tamaño de bolillita resultaría más conveniente para medir viscosidades, si la más grande o la más chiquita. ¿Está?
Bueno, profe. Bien. Bueno, esto sería todo lo que hay que contar por hoy. Con esto ya solo queda que ustedes hagan un poquito de trabajo. De esto no es necesario que hagan informe. No es necesario que hagan informe, ¿sí? Pero si ustedes van trabajando, por ejemplo, en la planilla Excel y van poniendo los resultados en la planilla y me la quieren ir mandando para ir viendo si las cosas van marchando o no, no hay problema, ¿sí? Yo mientras tanto les tengo que mandar, les tengo que devolver los informes de péndulo con las observaciones, ¿sí? Yo lo que quiero es nada más que se familiaricen con las ecuaciones de esto, porque bueno, ya viene la próxima evaluación donde se va a tomar un poco esto de movimiento de cuerpo a través de fluidos. Entonces tengan todos estos conocimientos fresquitos. Agárrenlo al CIER Semansky, pónganse a leer, repasen este video, ¿sí? Y hagan las mediciones, hagan las mediciones. No se olviden de acotar cuando saquen las velocidades medias, ¿sí? Pónganle los intervalos de error. Entonces, cuando grafiquen las velocidades medias en función de la profundidad de la probeta, pongan las crucecitas del error, ¿sí? ¿Está? Sí, profe. Bien, ¿alguna pregunta, jóvenes? Por mi parte, no. Bueno. Yo tampoco. Ok. Bien. Bueno. De los silenciosos eternos, ¿alguien alguna vez se va a animar a hacer una pregunta o van a seguir manteniendo su perfil de silenciosos eternos? Parece que Bueno. sí. No, profe, no tengo ninguna duda. Bueno, muchas gracias. Bueno, jóvenes, yo ya no tengo más nada que agregar. No sé, ingeniera Teresa Fanciotti, si usted tienen alguna ¿Algo para agregar? comunicación para darle. Sí. ¿Cuándo es la próxima evaluación? La próxima evaluación va a ser el día 18 el viernes que viene, que es día 27 de noviembre a las 18 horas. Se les va a tomar graficación, movimiento de un cuerpo en el fluido y es una evaluación integradora, lo cual implica que no tan solo se evalúa el tema que estamos viendo en este último tiempo, sino que son todos conceptos que se vienen arrastrando desde que comenzamos el cuatrimestre. Y les pido, porfa, que entren a la página virtual. Apenas entran, hay un cuadro general que está con letras violetas y amarillas, donde están las condiciones de aprobación del laboratorio. Por favor, léanlo, porque es muy importante que lo sepan. ¿Sí? Es algo que ya está definido. No es algo que no vengan a hacer ustedes, quédense tranquilos, pero sí ya están definidas y ya están en conocimiento de todos. Y puesta a conocimiento de todos. Bueno, entonces, por favor, jóvenes, a entrar al aula virtual a leer las condiciones para aprobar laboratorio, ¿no? ¿Profe? Sí. Profe. Hace viernes rendimos química también. Y creo que ¿A qué hora? Pero ustedes, perdón, Horacio, yo sí sé. Chicos, ustedes terminan el examen a las 5:30 de la tarde y el examen de laboratorio es a las 6. Así que no deberían de tener inconvenientes para poder rendir. La evaluación es como ustedes ya saben, ¿no? Sí, hace Hace varias semanas que está puesto, perdón chicos, pero los turnos se reservan y se reservan en la facet virtual para que justamente no haya superposición y hace varias semanas que están fijos, así que les recomendamos que estudien, digamos, no pueden hacer mucho más al respecto. Claro. Bueno, lamentablemente esa circunstancia desagradable
está un poco más allá de nuestro alcance. Siempre ocurre en esta superposición. Pero recuerden, nuestro tipo de evaluaciones de selección múltiple. Es decir, si ustedes tienen las ideas claras, los conceptos suficientemente claros, la terminan rápido. No es la muerte, no son pruebas de desarrollo, no van a tener mucho para calcular. Si hacen las mediciones que les estoy pidiendo que hagan, si hacen el trabajito y repasan los prácticos anteriores, no van a tener inconveniente. Es decir, no va a ser un desgaste tremendo intelectual. Entonces, no creo que les cause una dificultad muy grande el hecho de que hayan venido de un parcial de química. Bueno, espero que así sea. No, ¿Algo más, jóvenes?